la parte de regresión. El objetivo de la regresión logística es modelar cómo influye en la probabilidad de aparición de un suceso que por lo general es dicotómico, es decir, ocurre o no ocurre, la presencia o ausencia de diversos factores y el valor o nivel que tienen los mismos en la probabilidad de que ocurra un evento. Básicamente, permite estudiar si una variable binomial depende o no de otra u otras variables que no necesariamente son binomiales. Entonces, hagamos un pequeño recordatorio. Un proceso es binomial cuando solo tiene dos posibilidades, éxito o fracaso, por ejemplo. Ocurre o no ocurre. La probabilidad de éxito se representa por P y la probabilidad de fracaso se representa por Q. Y ambas probabilidades están relacionadas por P más Q es igual a 1, que es el máximo de probabilidad que puedo. Y se utiliza un cociente, que ya lo conversamos, que se llama odds, que es P partido Q, es decir, la probabilidad de que ocurra partido la probabilidad de que no ocurra. Y que indica cuánto más probable es el éxito que el fracaso, o qué tanto más probable es la ocurrencia que la no ocurrencia. El odds es una aproximación del riesgo eh, que se asocia a una exposición, ¿vale? O un factor de exposición. Y si llevamos todo esto a términos de P, podríamos decir que un odds es P partido 1 menos P, ¿cierto? Porque sabemos que 1 menos P va a ser igual a Q. Y una de las características que hacen interesante la regresión logística es la relación que guardan con este parámetro de asociación conocido como odds ratio. Ya lo conversamos en otro video. La probabilidad de evento toma valores entre 0 y 1. Si es que 1 si es que ocurre, 0 si es que no ocurre. Si hiciéramos una regresión lineal para modelar esta variable dependiente, podríamos tener valores mayores a 1 o menores a 0, lo que no tiene ningún sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es linealizar esta configuración de ceros y unos y luego vamos a trabajar como si fuera línea. Para esto se utiliza una transformación logarítmica que tampoco vamos a entrar en gran detalle, pero finalmente, si tenemos el logaritmo de p partido 1 menos p, que es el odds ratio, vamos a obtener una ecuación de este tipo, que probablemente ya les suene familiar de otro video, que es el beta 0 más el beta 1 por x, que es una ecuación de la red. Entonces, el n es el logaritmo natural y los betas son constantes. Una es el intercepto y otra es la pendiente y la x es una variable independiente. La ecuación anterior corresponde a un modelo lineal generalizado. De aquí viene ese concepto de modelos lineales generalizados, dentro de ellos la regresión logística. La función para modelar la probabilidad de P tiene esa forma, que es difícil de linealizar. Por lo tanto, usamos esos trucos de linealización con logaritmos para poder trabajar de mejor forma la predicción. Si tenemos aquí un ejemplo de una encuesta que se hizo en el año 2003, en 2.537 individuos, una encuesta nacional de salud, tenemos estas características: presencia de caries, nivel socioeconómico bajo, medio, alto, mujeres, ¿cuántos son? El 53% de la muestra en este caso, y la edad en años. ¿Vale? Mujer es 0, hombre es 1, nivel educacional también está, nivel socioeconómico es 1 bajo, 2 medio, 3 alto. Entonces vemos la relación entre sexo y la presencia de caries. Si hacemos un chi cuadrado, inicialmente, un chi cuadrado, que es para probar dos variables categóricas, presencia o no de caries y mujer u hombre, tenemos un valor de P que es estadísticamente significativo. Es decir, probablemente ya hay una relación. Que tenemos que saber ahora cuánto, qué tanto más probable es. Entonces calculemos la odds. La odds de tener caries es, acá, con caries son 1943 partido los 554. La probabilidad de tener caries partido la probabilidad de no tenerlo. Son 3,7 en esta muestra, perdón, 3,27 en esta muestra.
La odds de tener caries en las mujeres es 9,89 dividido 3,45, que nos da un 2,87. Y la odds de tener caries en los hombres es de 9,54 dividido 2,49, que nos da 3,83. Ahora, si quisiéramos calcular la odds de tener caries, eh, perdón, cuánto más probable es la odds de hombres dado las mujeres, tenemos que calcular el odds ratio. Entonces, finalmente, ¿qué nos va a dar? El 2,54 de los hombres como factor de exposición, dividido en 2,49, y todo eso dividido por el 9,89 dividido por 3,45, que es la odds en las mujeres. Eso nos da 1,34. Entonces, la odds de presencia de caries en hombres es 1,34 veces la de las mujeres, o es un 34% mayor. O también podríamos decir que ser hombre es un factor de riesgo para tener caries. Entonces, si vemos una regresión logística simple, en primer lugar vamos a ver que tenemos un valor de P del modelo completo menor a 0,05, es decir, que la variable que estamos incorporando, que en este caso es el sexo, va a explicar algo de variabilidad más que ninguna variable, que suele pasar. Tenemos un coeficiente significativo también para la variable en sí, que en este caso es el sexo. ¿Cómo quedaría el modelo de regresión? Este en verdad es un logaritmo natural. De la odds de las caries sería 1,053, que es este intercepto, más un 0,29, dado que soy hombre. Y ese es el coeficiente. Sin embargo, aquí tenemos cómo hacemos esto para llegar a calcular el odds ratio. Vamos a hacer el antilogaritmo, que sería este e que nos va a quedar elevado a esta ecuación, ¿cierto? Entonces, el de las mujeres, esto sería cero. Entonces dijimos que las mujeres es cero, hombres uno. Entonces finalmente nos queda solamente esto, ¿cierto? Y el de hombres sería el 0,29 por uno. Si calculamos esto es 2,87, y si calculamos esto es 3,83. Es básicamente lo mismo que habíamos calculado anteriormente. Entonces, la odds de tener caries teniendo al hombre como un factor de exposición, si yo hago esta diferencia, este menos este, perdón, este menos este, esto se va, y me queda solo este. Entonces, finalmente, la odds de tener caries viviendo como factor de exposición en los hombres nos da 1,34. Es exactamente lo mismo. El Stata, que es uno de los programas, también puede ser R u otros, SPSS, nos da directamente el valor. Es 1,336. Ahí está aproximado. Y el OR estimado es estadísticamente significativo y podemos saberlo por dos cosas. Uno, por el valor de P, que es la forma fácil, no tan clara o no tan, o nos da menos información. Y otro es con el intervalo de confianza. Si se fijan, en el intervalo de confianza parte en 1,1, es decir, sobre 1, y termina en 1,6, sobre 1, es decir, se asocia significativamente. Entonces podemos concluir que los hombres tienen un 34% más de chance de tener caries que una mujer en esta muestra. Veamos con la edad. ¿Qué se podría concluir en este caso? Que la edad finalmente pareciera no ser un factor que se asocia significativamente. Si lo vemos, las personas que tenemos la edad, y vemos que las edades de las personas sin caries y con caries son bastante similares. ¿Ok? Entonces, tenemos un valor de P que no es significativo y un coeficiente que en este caso suma o resta, entonces el valor nulo es cero, que parte en un número negativo y luego termina en un número positivo. Por lo tanto, no hay asociación estadísticamente significativa. Aquí tenemos una regresión logística multivariada que utiliza factores genéticos y factores clínicos. Combina ambos. Este modelo no es muy parsimonioso, pero está maximizando la predicción. Y el objetivo fue predecir infecciones en pacientes con quimioterapia. Entonces tenemos algunos factores que son del sistema inmune, como los TLR, como interleuquinas,
Por acá también tenemos interleuquina y también tenemos algunos factores farmacoterapéuticos o asociados a la farmacocinética de la quimio como transportadores y enzimas de metabolismo, además de el sexo, la edad, el tipo de quimioterapia, el tipo de, en este caso son leucemias, son neoplasias hematológicas y los días en neutropenia profunda. Por esto se puede construir un modelo y se va a construir, aquí tenemos los odds ratios, pero el modelo se va a construir con los coeficientes. ¿Ok? Y aquí esto se lo dejo para mostrarlo y cómo se podría aplicar esto en un caso clínico. Tenemos un paciente, una paciente de sexo femenino, 50 años, diagnosticada con linfoma no Hodgkin, que en el primer ciclo de quimioterapia será una inducción y se prevé que esté en neutropenia por 7 días. Y presenta los siguientes genotipos. Y tenemos ahí los de TLR, los de transportadores y los de enzimas de metabolismo. Y todos estos valores se van a llevar a la ecuación. Finalmente, esto nos va a dar que tiene una probabilidad de infección de un 100%. Esto haría que, por ejemplo, se inicie una profilaxis más tempranamente, la paciente se lleve a aislamiento también más tempranamente o una sala de mayor aislación, o se prohíban las visitas derechamente, o algún tipo de intervención clínica. Luego tenemos un paciente que es muy similar y lo único que cambia son los factores genéticos que al reemplazarse en la ecuación nos dan una probabilidad de infección de un 0,15%. Esta paciente, por ejemplo, podríamos generar una alta temprana y que pase la gran parte de su quimioterapia en la casa si es posible, o que no se dé una profilaxis tan tempranamente para evitar toxicidad y gastos innecesarios, eh, o algún otro tipo de intervención clínica en base a la predicción de su riesgo. Luego tenemos finalmente cómo esto se va comportando en cuanto a en qué punto fijar el corte, porque si me da un 100% de probabilidad o un 0% es fácil, pero si me da un 40 o un 50, eh, ¿qué es qué decisión puedo tomar? Entonces va a depender un poco del punto de corte que nosotros vamos a fijar y depende mucho del objetivo. Si fijamos un punto de corte de 50, tenemos una sensibilidad de 0,87 y especificidad de 0,80, es decir, la probabilidad de encontrar efectivamente un paciente con infección o descartar los que no van a tener infección sobre el 80%. ¿Cuál podría ser un mejor punto de corte que maximice ambas o genere un mejor equilibrio? Un 0,6, es decir, sobre 0,6 yo voy a decir que tiene infección y bajo eso voy a decir que no la tiene. Alcanzando sensibilidad de 0,85 y especificidad de 0,85 también. Pero yo podría tener otros objetivos. Yo podría fijar un punto de corte muy bajo. Entonces, sobre 0,28, por ejemplo, yo voy a tener un 100% de sensibilidad. Es decir, voy a ser capaz de detectar a todos los pacientes que van a hacer una infección. Aunque me equivoque, van a estar todos adentro. Entonces, eso me permitiría hacer una alta temprana. O por el contrario, puedo tener una especificidad muy alta, donde voy a indicar perfectamente a los que no van a hacer infección, aunque me equivoque también, pero voy a clasificar también a todo el resto que sí hagan infección. Entonces, estos pacientes, sí o sí, van a llevar una profilaxis, un aislamiento o algún tipo de intervención. Entonces, como resumen de regresión logística, permite determinar los factores que están asociados a la ocurrencia de un evento, que puede ser una reacción adversa, puede ser un evento clínico como las infecciones, como vimos recientemente, o algún otro tipo de enfermedad. Los factores pueden ser variables cuantitativas o categóricas. Y la ecuación se forma con los coeficientes, no con los OR. Si quiero llegar a generar un modelo predictivo.